Buenas tardes. En este video explicaré las proyecciones radiográficas del codo, antebrazo y húmero, utilizadas para evaluar fractura, luxaciones y otras alteraciones óseas. Iniciamos con la proyección AP de codo, antero-posterior. La posición del paciente: el paciente se coloca sentado junto a la mesa radiográfica, el brazo se extiende completamente y el codo queda apoyado sobre el chasis con la palma de la mano hacia arriba. El chasis usado es de 18 por 24 con un kilovoltaje de 55 y 60 y un miliamperaje de 3 a 4. La distancia focorreceptor aproximadamente de 1 metro. Se dirige perpendicular a la articulación del codo. Las estructuras anatómicas visibles en esta proyección: se observa el húmero distal, radio proximal y el cúbito proximal, epicóndilos humerales y articulación del codo. Los criterios de evaluación: la imagen es correcta cuando se observa los epicóndilos medial y lateral simétricos, el codo está completamente extendido y no hay rotación del brazo. En la proyección lateral del codo, la posición del paciente: el paciente permanece sentado, el codo se flexiona a 90 grados y el antebrazo se coloca apoyado sobre la mesa. El pulgar debe quedar hacia arriba formando una posición lateral verdadera. El chasis usado es de 18 por 24 con un kilovoltaje de 55 y 60 y un miliamperaje de 3 a 4. La distancia focorreceptor es más o menos de 1 metro. El radio central es perpendicular a la articulación del codo. Estructuras anatómicas visibles: podemos observar el olecranón, cabeza del radio, cóndilos humerales superpuestos y articulación del codo. Criterios de evaluación: los cóndilos humerales deben verse superpuestos, el olecranón debe verse en perfil, el codo debe estar flexionado a 90 grados. Seguimos con el húmero antero-posterior. La posición del paciente es de pie, el brazo se extiende con la palma de la mano hacia adelante. El chasis usado es de 24 por 30 con un kilovoltaje entre 60 y 65 y un miliamperaje de 6 a 8. La distancia focorreceptor es de 1 metro, el radio central dirigido al centro del húmero. Las estructuras anatómicas visibles: el húmero completo, la articulación del hombro y la articulación del codo. En criterios de evaluación: la visualización del húmero completo sin rotación del brazo y se observan ambas articulaciones. En la proyección lateral del húmero, el brazo se coloca ligeramente separado del cuerpo, la mano se coloca sobre el abdomen o la cadera, generando la rotación lateral del húmero. Usamos un chasis de 24 por 30 con un kilovoltaje de 60 y 65 y miliamperaje de 6 a 8. La distancia focorreceptor es de 1 metro. El radio central va dirigido al centro del húmero. Las estructuras anatómicas visibles: el húmero en perfil, tubérculos humerales, articulaciones proximal y distal. Los criterios de evaluación: el húmero en posición lateral verdadera, visualización completa del hueso. En la proyección AP de antebrazo, el paciente se coloca sentado con el brazo extendido sobre la mesa, la mano se coloca en supinación, es decir, con la palma hacia arriba. Se usa un chasis de 24 por 30, un kilovoltaje entre 55 y 60 y un miliamperaje entre 4 y 5. La distancia focorreceptor es de 1 metro, el rayo central va dirigido al punto medio del antebrazo. Las estructuras anatómicas visibles es el radio, el cúbito, articulación del codo y la articulación de la muñeca. En los criterios de evaluación, el radio y el cúbito paralelos, se deben visualizar ambas articulaciones, codo y muñeca. En la proyección lateral de antebrazo, el codo se flexiona a 90 grados, el antebrazo se coloca en posición lateral con el pulgar hacia arriba. Se usa un chasis de 24 por 30 con un kilovoltaje entre 55 y 60 y un miliamperaje entre 4 y 5. Distancia focorreceptores de 1 metro, el radio central va dirigido al punto medio del antebrazo, estructuras anatómicas visibles, el radio y cúbito superpuestos, articulaciones del codo y muñeca. En los criterios de evaluación: la superposición parcial del radio y cúbito, visualización completa del antebrazo. En conclusión, la proyección AP y lateral del codo, antebrazo y húmero son fundamentales para el diagnóstico de fracturas y otras alteraciones del miembro superior. Una correcta posición del paciente, adecuada selección del kilovoltaje y miliamperaje y una correcta alineación del radio central permiten obtener imágenes radiográficas de calidad diagnóstica. Gracias.
Hola, mi nombre es María Erika Medina Bernal. A mí me correspondió protocolos radiológicos de miembros superiores de la región de puño o muñeca, mano y dedos de la mano. Dentro de la radiografía de muñeca, pues existe la proyección PA y lateral, donde el paciente está sentado, antebrazo sobre la mesa, alinear la mano y la muñeca con mano arqueada, colocar la muñeca en contacto directo al detector y dedos flexionados. El kilovoltaje es de 50 a 55, un miliamperaje de 2 a 4, la distancia de foco detector es de 100, la incidencia del rayo es perpendicular, centrado en la articulación radiocarpiana. La imagen allí es radio y cúbito distal, huesos del carpo y las bases de los metacarpianos. Dentro de la radiografía lateral, es la posición es lateral con el pulgar hacia arriba y dedos extendidos. La imagen allí resultante pues es una superposición del radio y el cúbito y huesos del carpo alineados como se observa en la imagen. Dentro de la radiografía de muñeca también existe oblicua, que es la posición del paciente, es rotar la mano y la muñeca en una posición obliqua de 45. La imagen allí observada pues son los huesos del carpo, especialmente el trapecio y el escafoide, con espacios articulares. Dentro de la radiografía de mano existe PA y lateral, la ubicación del paciente sentado a mano apoyada sobre el detector con la palma hacia abajo, dedos extendidos y separados. Allí se observa una imagen de las falanges, los metacarpianos y los huesos del carpo. Y también existe la radiografía de mano lateral. Esta se toma en posición de abanico, el dedo pulgar hacia arriba, dedos separados y abiertos, pues en posición de abanico, así como lo muestra la imagen. Allí se observan pues falanges, metacarpianos y huesos del carpo. En la radiografía de mano también existe oblicua, pues debe ser una rotación lateral de 45. Allí se observa pues los metacarpianos con una ligera separación y huesos del carpo visibles. En la radiografía de dedos de la mano existe PA y lateral. El paciente debe estar sentado, la mano pronada, dedos separados, centrar y alinear el, el dedo afectado con la porción del rayo central. Dentro de esta imagen se observa desde la falange distal hasta el metocarpiano distal y las articulaciones asociadas. Dentro de esa también pues existe la radiografía de dedos de la mano lateral. Esta se toma en posición lateral, el lado del pulgar es hacia arriba para tomar la radiografía de 3 del tercer y el quinto metacarpiano, y del lado del pulgar hacia abajo para el segundo dedo. La imagen allí resultante pues se observan falanges proximales, mediales y distales con articulaciones visibles. Dentro de la radiografía de dedos de la mano también existe una posición oblicua, es rotar la mano a 45 y la imagen resultante pues se observan falange proximal y medial y distal y las articulaciones interfalángicas. Dentro de la radiografía de dedos también podemos encontrar el AP de pulgar. Esta imagen, la ubicación del paciente es con la mano en rotación interna con la palma hacia afuera, para poder la superficie posterior del pulgar en contacto con el rayo, y allí se observa la falange distal hasta el metocarpiano proximal de la radiografía del pulgar. Me tocó los miembros inferiores, VG es voltaje, kilovoltaje, más es miliamperaje por segundo, rayo central es RC,
son los rayos que se emiten para la toma de radiografía sobre la anatomía, y DF es la distancia del foco que vamos a tomar los rayos X. Tenemos como para miembros inferiores tenemos fémur AP o lateral. Ambas se utilizan 70-80, una masa de miliamperaje de 20-30, una distancia de 100 centímetros o ya sea 1 metro, un chasis de 20 por 42, y a veces se utiliza de manera hexagonal o en punta diamante para que el hueso salga completo y no haya ningún corte. Se utiliza, los criterios de evaluación son completas del fémur, perfil con posición adecuada para los condilomas femorales, una visualización distal y articular subyacente. En las articulaciones de rodilla se toman también AP y lateral, se manejan el mismo voltaje 60-70, una masa de miliamperaje de 8-10, 1 metro y un chasis de 20 por 24. Se utiliza con un foco radial de 2 centímetros bajo la rodilla o por la parte superior para que haya una buena toma de esta parte de la articulación y la estructura ósea de la rodilla. Radiografía de tibia peroné, también se utiliza AP o lateral. También se utilizan similares, son los voltajes, por no decir que iguales, de 60-70, una masa de 6-8, también hay de 6 hasta 15, con también a más o menos 1 metro, y un chasis de 35 por 45, se utiliza en medio diamante. El miliamperaje se sube según el paciente, si sea obeso o sea más delgado, para una buena toma de rayos X. La radiografía de tobillo se hace una proyección AP con un voltaje de 50-60, una masa de un militraje por miliamperaje de 4-6, un foco, una distancia del foco de 1 metro, un chasis de 18 por 24. Esta se utiliza más que todo para ver cómo está formada la articulación o si hay meleolos entre las distancias entre la tibia, el peroné y los huesos del pie, de los carpos. Criterio de evaluación, una visualización de tibia distal, peroné y agrietados, espacios articulares y alineación adecuada de la rótula. Muy importante en la proyección de tobillo, se va dirigido al maleolo para ver cómo está la estructura ósea, y la proyección PA tal cual se hizo sin rotación del pie para ver cómo están, sin una visualización de los falanges, los metacarpios y los huesos del carpo. Para eso este tipo de proyección. Muchas gracias, que tengan buen día. Buena noche. Cordial saludo, mi nombre es Alexander Jaime Noguera y hoy les voy a presentar sobre proyecciones estándar de cintura escapular, hombro, clavícula, articulaciones acromioclaviculares. En la proyección de hombro AP con rotación interna y externa, para saber si la radiografía está bien tomada, se tiene en cuenta estos criterios. Debe verse claramente la articulación escapulohumeral. El tubérculo mayor debe verse en perfil, no debe haber rotaciones excesivas y los bordes óseos deben estar bien definidos. Aquí podemos ver la ubicación del paciente. El paciente puede estar en pedestación, sedestación o decúbito supino. La espalda debe estar apoyada en el detector para evitar errores en la imagen. El brazo se coloca en posición neutra, luego se realiza rotación externa e interna según la proyección que quiera obtener. Se utiliza un kilovoltaje entre 60 y 70 kilowatt y una corriente de 7 a 10 miliamperios. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo central es perpendicular al detector, dirigido a la articulación glenohumeral. El tamaño de chasis que se usa es de 35 por 35 centímetros. En esta proyección
es importante para evaluar correctamente el hombro y detectar posibles lesiones o alteraciones en la articulación. En la proyección de escápula en Y se utiliza principalmente para evaluar luxaciones. Para que la proyección esté bien realizada, se tienen en cuenta unos criterios. La escápula debe observarse en forma de Y bien definida. La cabeza del húmero debe estar centrada sobre la Y. Debe haber supervisión adecuada de los bordes de la escápula, acromión y coracoides, formando la Y. No debe haber rotación excesiva o mala oblicuidad. Los bordes óseos deben verse nítidos y definidos. En esta proyección el paciente puede estar en bipedestación o sedestación. Se coloca una posición oblicuada de aproximadamente 45 grados. El hombro afectado debe estar en contacto con el detector. En cuanto a los factores técnicos, se utiliza un kilovoltaje entre 70 y 80 kilovatios y una corriente de 10 a 15 miliamperios. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo central perpendicular al detector dirigido al centro de la escápula. El tamaño del chasis que se utiliza es de 35 por 35 centímetros. En la imagen obtenida, la escápula adopta una forma de Y y la cabeza del húmero debe proyectarse sobre el centro de la Y. Y esto permite identificarse si hay luxaciones o luxaciones anteriores o posteriores. Esta proyección es muy importante porque permite evaluar la alineación de la articulación del hombro y detectar luxaciones de forma clara. En la proyección de clavícula AP, utilizada para evaluar fracturas y alteraciones en esta estructura. Para verificar que la imagen esté bien tomada, se evalúa que la clavícula esté completa, que las articulaciones sean visibles y que haya una buena definición ósea. La ubicación del paciente puede estar en decúbito supino, en sedestación o en bipedestación. Debe colocar los brazos a los lados del cuerpo y la espalda debe estar apoyada en el detector para una correcta alineación. Los factores técnicos que se utilizan kilovoltajes de 60 a 70 kilovatios y una corriente de 7 a 10 miliamperios. La distancia del foco del detector es de 100 centímetros. El rayo central perpendicular al detector dirigido al centro de la clavícula. El tamaño del chasis que se utiliza es de 25 a 30 centímetros. Esta proyección permite evaluar de forma general la clavícula y detectar posibles fracturas o lesiones. En la proyección AP axilar, que se utiliza para observar mejor la clavícula sin supervisiones de las costillas. Para evaluar que la imagen esté correcta, la clavícula debe verse libre de supervisión costal. Los bordes óseos deben estar bien definidos. La ubicación del paciente se coloca en decúbito supino con los brazos relajados a los lados y la espalda apoyada en el detector. Los factores técnicos que utilizan kilovoltaje entre 60, 65 y 75 kilovatios y una corriente de 8 a 12 miliamperios. La distancia del foco detector es de 100 centímetros. El rayo central es perpendicular, pero con una angulación cefálica de 15 a 30 grados dirigido al centro de la clavícula. El tamaño del chasis es de 24 a 30 centímetros. En la imagen obtenida, la clavícula se proyecta por encima de las costillas, lo que permite una mejor visualización. La proyección de articulaciones acromioclaviculares AP bilateral o comparativa, que se utiliza para evaluar posibles luxaciones o separaciones entre la clavícula y el acromión. Para evaluar que la imagen esté correcta, debemos hacer una comparación bilateral. El espacio articular debe verse visible, no debe haber rotación del paciente y las clavículas deben verse simétricas. La ubicación del paciente se coloca en bipedestación, con la espalda contra el detector y los brazos relajados a los lados. En esta proyección puede realizarse con o sin peso, para comparar si la separación de la articulación. Los factores técnicos se utilizan en un kilovoltaje de 60 a 70 kilovatios y una corriente de 7 a 10 miliamperios. La distancia del foco
es de 100 a 150 centímetros y el rayo central es perpendicular al detector dirigido a la mitad de las articulaciones acromioclaviculares. El tamaño del chasis es de 35 por 43 centímetros. Esta proyección es muy importante porque permite comparar ambas articulaciones y detectar lesiones como luxaciones o separaciones. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Mi nombre es Alba Gileini Ramírez Cabrera, soy estudiante en Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En este video correspondiente a la tarea 2 de Imagenología Convencional, voy a explicar las proyecciones adicionales asignadas para el estudiante 5. Como indica el anexo en actividad, debo presentar mínimo 2 proyecciones adicionales por cada una de estas 4 articulaciones: hombro, puño o muñeca, rodilla y pie. Además, dentro de las proyecciones de pie, debo incluir específicamente el protocolo para el estudio de calcaneo. Acompáñame a revisar los parámetros técnicos, la ubicación del paciente y los criterios de evaluación para cada una de estas proyecciones. Comenzamos con las proyecciones adicionales para articulación de hombro. Primera proyección hacia el superior inferior, también conocida como método de Lawrence. En esta proyección, el paciente se coloca sentado de pie, inclinado ligeramente hacia atrás, el brazo debe estar en una abducción de 90 grados, el chasis o detector de imagen de tamaño 18 por 24 centímetros y se coloca en la parte superior del hombro perpendicular al piso. El rayo central se dirige de forma horizontal, perpendicular al chasis, apuntando directamente a la axila. La distancia focodetector es de 100 centímetros. En cuanto a los parámetros técnicos, utilizamos kilovoltaje de 70 a 80 y más de 8 a 12. Como se puede ver en la imagen resultante, los criterios de evaluación para esta proyección incluyen visualizar claramente la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, es decir, el espacio articular. También deben observarse las tuberosidades mayor y menor en el perfil. Esta proyección es muy útil para evaluar luxaciones y fracturas complejas del hombro. En la segunda proyección, el paciente se coloca en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba, con el brazo de aducción de 90 grados. El chasis también es de 18 por 24 y se ubica en la cara superior del hombro, justo con el cuello del paciente. El rayo central es perpendicular al chasis, atravesando la axila, y mantenemos la misma distancia de 100 centímetros, como se ve en la imagen. En la imagen está la resultante de los criterios de evaluación, que busca una excelente visualización del espacio articular glenohumeral y la correcta posición de la cabeza humeral. Es ideal para confirmar los hallazgos de las proyecciones estándar. En las proyecciones adicionales de puño o muñeca, la primera proyección lateral en posición de túnel o túnel carpiano, conocido como método de Gaynor-Hart. El paciente se coloca sentado con el antebrazo apoyado en la mesa de rayos X. La posición es clave y la muñeca se coloca en dorsiflexión, es decir, extendida en la palma de la mano hacia arriba. Luego se pide al paciente que con la otra mano tire los dedos hacia atrás para abrir el túnel carpiano. El rayo central se dirige al centro de la muñeca, pero por una angulación de 25 a 30 grados hacia el codo. Usamos un chasis de 18 por 24 centímetros, 6 centímetros de distancia y parámetros de 50 a 60 kilovoltios con 5 a 8 más. ¿Cómo se ve en la imagen? ¿Qué debemos evaluar de esta imagen? Debemos mostrar una vista de perfil del túnel carpiano, permitiendo ver claramente el gancho del ganchoso y el uso pisiforme. Es la proyección esencial cuando se sospecha síndrome del túnel carpiano o fracturas en esta región. En la segunda proyección, AP con desviación cubital. Esta es una variación de la proyección anterior o posterior estándar. El paciente coloca la mano en pronación, pero se le pide que desvíe activamente la mano hacia el lado del meñique, es decir, en desviación cubital. El rayo central es perpendicular, apuntando al centro del carpo. Los parámetros técnicos son similares a los anteriores. ¿Cómo se ve en la imagen? El criterio de evaluación más importante aquí es que esta desviación abre o separa los espacios entre los huesos del carpo en el lado radial, lo que permite una mejor visualización de los huesos escafoides, que es propenso a fracturas no visibles en las proyecciones de rutina. Pasemos ahora a la rodilla. La primera proyección es intercondilea o visión del túnel, específicamente del método de Kahn-Coventry. El paciente se coloca en decúbito supino, boca arriba, y se flexiona la rodilla entre 40 y 50 grados en el chasis de 18 por 24 centímetros y se apoya en la pierna, detrás de la rodilla. Es importante que el chasis quede perpendicular al rayo central, ya que el rayo central se dirige perpendicular a la pierna, enfocando el espacio articular femorotibial. Usamos 70 a 75 kilovoltios y 10 y 12 más, con distancia de 100 centímetros. Como se ve en la imagen.
Los criterios de evaluación buscan visualizar la escotadura intercondilea del fémur y las espinas tibiales sin superposición. Esta proyección es fundamental para detectar cuerpos libres intraarticulares, como en casos de osteocondromatosis o fracturas de la meseta tibial. En la segunda proyección axial de rótula, en este caso explicaré el método de Merchant. Para este método, el paciente está en decúbito supino con las rodillas flexionadas sobre el borde de la mesa. El chasis se coloca sujeto sobre las piernas del paciente y el rayo central se angula de forma caudal, es decir, hacia abajo apuntando las rótulas, como se ve en la imagen. Los criterios de evaluación son muy específicos. Debemos visualizar la articulación femoropatelar, es decir, el espacio entre la rótula y el fémur. Esta imagen no permite evaluar la morfología de la rótula y su alineación, siendo clave para diagnosticar luxaciones y subluxaciones rotulianas. En las proyecciones adicionales de pie, incluyendo el calcáneo, la primera proyección es la más importante del protocolo del calcáneo, que es la axial plantodorsal. El paciente se coloca en decúbito supino con las piernas extendidas, se flexiona de pie lo máximo posible hacia arriba. Si el paciente no puede mantener esta posición, podemos ayudarnos con una correa o venda sujetando los dedos. El chasis de 18 por 24 centímetros se coloca debajo del pie y aquí viene la clave técnica. El rayo central se dirige a la base de tercer metatarsiano, pero con una vinculación de 35 a 40 grados en dirección cefálica, es decir, hacia la cabeza del paciente. Usamos parámetros más altos debido al grosor de la zona, que es 70 a 80 kilovoltios y 15-20 más, como se ve en la imagen. Los criterios de evaluación para esta deben ser la totalidad de calcáneo, que desde su tuberosidad posterior hasta el sustencanculum tali. También debe visualizarse la articulación subastragalina y el seno del tarso. Esta proyección reina para diagnosticar fracturas de calcáneo que suelen ser complejas. En la segunda proyección oblicuada interna del pie, para esa proyección el paciente rota la pierna y el pie hacia adentro, es decir, hacia el lado medial entre 30 y 45 grados, el rayo central perpendicular apuntando a la base del tercer metatarsiano. ¿Cómo se puede visualizar? En la imagen oblicua interna, los criterios de evaluación buscan que se abran los espacios entre el tercero, cuarto y quinto metatarsiano y entre esos el cuboides. Eso permite una mejor evaluación de fracturas en la región externa del pie. Entonces, para concluir, es fundamental recordar que las proyecciones adicionales no son simples complementos, sino herramientas esenciales para el diagnóstico preciso. Cada una de ellas está diseñada para visualizar estructuras anatómicas que en las proyecciones estándar puedan quedar superpuestas o no verse adecuadamente. Muchas gracias.